Amén. Bendiciones, hermanos, eh, para los que están esperando el enlace. Ya estamos en el nombre del Señor iniciando. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar orando, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos en esta noche, Señor, poder realizar este enlace, Señor, esta reunión. Gracias, Padre, porque has tenido tú el control, Padre, de esta tormenta que estaba pronunciada en la tarde, pero tú eres fiel, tu misericordia es tan grande, Señor, y nos permites podernos conectar, poder llevar tu palabra, Señor, de esta manera, Papito Bello. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a cada hogar, Padre amado, a nuestras vidas principalmente, Señor, que se haga rema en nosotros, Padre, la palabra que hoy traes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Quita, Señor, todo estorbo, todo tropiezo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. El tema que tenemos para hoy es el fuego del Espíritu Santo consume la arrogancia. Podemos ver, ¿verdad? Porque tenemos que ampliar respecto a lo que es la arrogancia. Y la arrogancia, dice, es un sinónimo de vanidad. Arrogante es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoestima inflada, dice aquí, ¿verdad? Según el diccionario. Dice que ejerce derechos que cree tener. Alguien arrogante, miren cómo dice, se cree mayor que los demás. Entonces, aquí como segundo punto tengo que dice, una persona que muestra soberbia. Es un arrogante, es una persona que muestra soberbia y que trata con desprecio a los demás. Es altanero, distante, arrogante y hostil. Fíjense que yo estaba viendo las diferentes sinónimos, se podría decir, ¿verdad?, de la arrogancia. La arrogancia dice que es la altanería, la altivez, la soberbia, el engreimiento, el orgullo, el desprecio, el desdén y la jactancia. Fíjense que a mí me impactaba mucho este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 14. Lo vamos a leer para ya entrar en la palabra de lleno, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, fíjense, mis hermanos, que dice, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, mis hermanos, que a mí me llamaba mucho la atención porque viendo el centro del tema, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo de Dios, que permitamos a nuestra vida, mis hermanos, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Fíjense que el tema que Gladitas nos exponía se puede decir que es es lo que nosotros debemos de entender para poder ver que lo que el Señor nos pide, mis hermanos, es de que nosotros de verdad anhelemos la llenura del Espíritu Santo, porque fíjense que yo estaba dándome cuenta que si algo está lleno, ya no hay cavidad para nada más. Ya no cabe nada más. Usted trate de meter algo en algo que ya está lleno, ya no cabe nada. Entonces así somos nosotros, así es nuestra vida. Que si nosotros vamos a estar llenos, pero miren así, llenos del Espíritu Santo de Dios, ya no va a caber nada. Y como hijos de Dios, pues aquí la palabra lo dice, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos nosotros ser ejemplo
de ya no tener todas esas cosas que no le agradan a Dios. Fíjense que esto de la arrogancia es tan impactante, porque fíjense que yo leía que aparte de que uno se pone nervioso y todo, ¿verdad? Pero yo leía aquí en Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 3, mis hermanos, a mí no, Primera Samuel, capítulo, yo siento que a veces no nos alcanza el tiempo, ¿verdad, mis hermanos, para hablar de lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Dice, Primera de Samuel, capítulo 2, la segunda, Dios. Una cosita siempre se me confunde. Dice, capítulo 2 y versículo 3, dice, aquí, dice, capítulo 3 dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería. En 1 Samuel capítulo 2 y versículo 3 dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Dice, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Fíjense que yo me puse a investigar bastante de las personas, según la Biblia, que habían llegado a la arrogancia, a la altivez, al orgullo. Y fíjense que a mí me impactó la vida, ¿verdad? Lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Fíjense que para eso vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5 y versículo 20. Fíjense que yo lo había recibido en un taller, ese estudio acerca de Nabucodonosor, pero ahorita que lo leí y yo dije, alguien que se haya portado arrogante, busqué yo en la Biblia, ¿verdad? Y me recordé de Daniel, del libro de Daniel, me recordé del rey Nabucodonosor. Y fíjense que ahí dice, miren, fíjense que cómo es de que dice la palabra, que nosotros a veces culpamos de que el Señor permita que en nuestra vida nos pasen ciertas cosas, ¿verdad? Pero dice que el Señor no tienta a nadie, primero. Segundo, el Señor no nos da una carga o no nos permite pasar en ciertas situaciones, sino va Él con nosotros. O sea, Él nos da el poder nosotros salir de ciertas situaciones. Fíjense, mis hermanos, que al rey Nabucodonosor, en el capítulo 5 y versículo 20, ya se le había avisado, ya se le había dicho que podía llegar a tocar la arrogancia a su corazón, a su vida, ¿verdad? Porque recordemos que él era un gran rey, que él era rey de Babilonia. Y entonces, fíjense que aquí en el 5:20 le dice, vamos a leer, dice, mas cuando su corazón, miren aquí el 5:20, él había tenido una visión y Daniel le dijo, cuídate, rey, de no caer, le dijo. Cuídate de que cuando llegue el momento tú te des cuenta de lo que puede pasar. Entonces, fíjense que dice, entonces Daniel respondió, leamos desde el versículo 17, dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Entonces dice aquí, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Fíjense que aquí le estaba contando Daniel a Belsasar, creo que se llama Belsasar, le estaba contando lo que le había pasado a su padre. Entonces le dice, y por la grandeza que le dio, porque Dios le dio esa grandeza al rey, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería
mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando, miren aquí, porque el Señor estaba con él. Pero dice, pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Fíjense, mis hermanos, el no prestar atención cuando el Señor nos está hablando. Fíjense que muchas veces está la profecía, están hablando a nuestras vidas y nosotros estamos en otro asunto, nosotros estamos, no prestamos atención a las profecías. Y recordemos que las profecías nos hablan muchas veces nos avisan de lo que va a acontecer, nos avisan de lo que, en lo que podemos nosotros caer. Y fíjense que muchas veces somos arrogantes y no nos hemos dado cuenta. Fíjense que la palabra dice que como hijos de Dios debemos de dar testimonio. Esto lo veía yo en 2 Corintios capítulo 6. A mí me gusta leer mucho porque, como dice la palabra, ¿verdad? La palabra más segura es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, me gusta leer bastante para que podamos llegar nosotros a comprender de una mejor manera lo que el Señor nos está hablando. En 2 Corintios capítulo 6 y versículo 3 dice: no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis. Dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Estoy aquí en, ¿qué? En 2 Corintios, perdón, mis hermanos, miren, capítulo 6 y versículo 3. Ustedes saben que los nervios a uno siempre le cambian la... Dice, no demos, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 dice, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Recordemos, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el ejemplo de líderes, de servidores, de hijos. En cualquier área que el Señor nos haya puesto, mis hermanos, nosotros debemos de tener ese cuidado de no dar un mal testimonio. Fíjense que yo veía aquí cómo dice que muchas veces nos dan un puesto, ¿verdad? Yo le pongo mi ejemplo, ¿verdad? Nos dieron un privilegio, ¿verdad? Ya de subir al altar, por decirles algo, y ya nos creemos mejor que los demás, mejor que los que están empezando a llegar. Decimos, yo ya subí a otro nivel, ya respétenme, ya puedo dar autógrafos, ya soy famosa, no sé. Puede pasar, mis hermanos, que en un momento nuestro ego, nuestro orgullo, porque recordemos que Pablo dice, el pecado habita dentro de nosotros. Entonces muchas veces tal vez no nos vamos a dar cuenta y estamos llegando a ser altaneros, orgullosos. Como líderes vamos a tratar mal a aquel que está bajo nuestro, no nuestro dominio, ¿va? Sino que está... ¿cómo le puedo decir? Yo soy líder, ¿verdad? Y entonces yo los envío, les pongo un privilegio, ¿verdad? Entonces no voy yo a mandarlos, sino que dice la palabra, dice, sabiendo guiar a los demás, ¿verdad? Porque un liderazgo no quiere decir que usted está sobre los demás, usted está ayudándolos a que ellos aprendan a servir, a que ellos aprendan a hacer lo que usted está haciendo. No es lo mismo que usted le diga,
Mire, vaya, yo lo tomé así por un ejemplo, mis hermanos. Yo lo tomé un ejemplo una vez tan pequeño, por decirle algo. Yo le dije en un momento a una hermana, le dije, hermana, hay que hacerle té a la pastora, le dije yo. No es de que tengamos que servir al hombre, va, pero es un privilegio. Entonces le dije yo a la hermana, hay que hacerle té a la pastora, pero venga, aquí mira, aquí se hace, hay que traer una botellita de agua, aquí lo calentamos, aquí está el té, no lo tome, no le eche azúcar. O sea, enseñar cosas tan pequeñas, mis hermanos, pero recordar que nosotros así empezamos, ¿verdad? Entonces, el sonido estaba bien. Sí, el sonido estaba bien. Aquí, mis hermanos, yo veía cómo aquí Pablo les hacía recordatorio a ellos y les dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Dice, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Dice, en azotes, en cárceles y en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Fíjense, mis hermanos, que a mí me gusta mucho la palabra del Señor, porque no sé, cuando empezamos a entender, empezamos a aprender, a escudriñar la palabra, mis hermanos, es precioso porque, miren, ahí nos entretenemos y queremos esta versión, queremos la otra versión, queremos ver más allá, y qué quiere decir esta palabra, y qué quiere decir esta otra, y entonces fíjense, mis hermanos, que hay mucho para compartirles, ¿verdad? Entonces yo quiero que me dé el tiempo para poderlo hacer, pero fíjense que algo que yo quería enfocar también, mis hermanos, porque recordemos que está naciendo, por decir algo así, el grupo de semillas, el grupo de jóvenes, los jovencitos. Miren, mis hermanos, no sé si hay jóvenes conectados, yo no lo sé, pero en 1 Timoteo capítulo 4, Pablo les hablaba a los jóvenes, a Timoteo, que era joven, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren, mis hermanos jovencitos, o los que están ahorita conectados, hay jóvenes ahí cerca de ustedes. Compartámosle. No veamos como que el tener un liderazgo es así como solo para viejitos, yo me meto en la cola, o solo para gente mayor. No. Hay líderes jóvenes. Miren, yo he visto cómo para la gloria del Señor se han levantado jóvenes con liderazgo dentro de la iglesia, y le damos la gloria al Señor porque esos jóvenes nos enseñan, mis hermanos, que cuando nosotros nos sometemos a la bendición de Dios, buscamos la presencia del Señor, buscamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, el Señor nos hace siervos útiles. Entonces yo les digo, jóvenes, no, que nadie les diga, no, vos sos muy joven para ser líder, vos sos muy joven para levantarte ahí a tener un grupo. No, mis hermanos. Dice aquí que nadie tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo. Y miren, yo he visto en la iglesia, yo le doy la gloria al Señor, porque yo he visto en nuestra iglesia, gracia y misericordia, cómo los jóvenes, mis hermanos, se han levantado. Les ha costado, pero están ahí. Están luchando, están caminando, preguntan, mis hermanos, para poder, han sido ejemplos. Miren, la hermana, nuestra pastora nos compartía del grupo de danza,
como unas jovencitas, mis hermanos, en lo virtual, durante estuvo la pandemia, las jovencitas, ellas aprendieron, dispusieron en su corazón aprender a danzar, y ahora las ponen enfrente como ejemplo. ¿Por qué? Porque ellas dispusieron su corazón. Así es, mis hermanos de semillas. Y yo sé que van a haber tropiezos, van a haber dificultades tal vez muchas veces, pero si caminamos de la mano del Señor, vamos a salir victoriosos. Vamos a salir, mis hermanos, recordemos, en todo momento recordemos que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos envía a servirle, Él va delante de nosotros. Él es el que va a ir siempre abriendo camino para nosotros, para nuestras vidas. Recordemos eso, mis hermanos. Fíjense que, no saliéndome del tema, por eso cuando hermana Gladita nos compartía acerca de la llenura del Espíritu Santo, el poder que el Espíritu Santo, porque la palabra dice el Espíritu Santo que mora en mí, no es de que el Espíritu Santo solo de vez en cuando llega a usted, no, que mora en mí, quiere decir que siempre está conmigo. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de mí, mis hermanos, no demos lugar a esto, a la soberbia, a la arrogancia, a todavía estar atados, como nuestra hermana Ani nos compartía el viernes pasado, muchas ataduras, mis hermanos, todavía. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo dice que nos ha dado libertad, el Espíritu Santo viene a romper, a destruir toda atadura, toda amarra, todo aquello que digamos humanamente, yo no puedo. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros dice que sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, como decía nuestra hermana Brenda también. No crean, mis hermanos, que yo he tenido que repasar cada uno de los temas que han dado nuestros hermanos, porque nos sirve para que nosotros poder ampliar los temas, porque si no los enlazamos, si no los unimos, no vamos a llegar a entender lo que el Señor de verdad quiere para nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere, mis hermanos? Que nosotros anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que lo anhelemos. Que no vivamos en paz sin tener el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Es que fíjense, el Espíritu Santo dice que nos va, dice aquí en Hechos, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Poder para qué, mis hermanos? Para romper esas ataduras, para poder nosotros desechar todo orgullo, toda altanería, toda falta de humildad, toda falta de amor. Fíjense que yo leí aquí en Primera de Corintios, capítulo 13. Primera Corintios, capítulo 13 y versículo... ¿Dónde lo puse, Señor? Bueno, en Primera de Corintios, ahorita les digo qué versículo. Primera de Corintios, capítulo 13, que habla sobre el amor. Y entonces dice, ¿dónde lo hago? Ay, segunda, voy a ver aquí, permítanme, mis hermanos, que a mí se me cambian aquí los papeles. 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle. Sí, este es otro versículo que yo quiero leer. Pero dice, en 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor, fíjense, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es orgulloso. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Miren, mis hermanos,
Y a veces uno dice, no, es que yo así cuando me enojo, me enojo. No, mis hermanos, aquí dice, no se irrita, no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 7. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que el amor nunca deja de ser. Pero fíjense que algo que a mí me llamó la atención, que nosotros decimos, ay, yo amo a mis hermanos, yo amo a Dios. Fíjense que hemos enmarcado mucho acerca de eso, de que decimos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que no vemos? Y no amamos a nuestros hermanos, que muchas veces están, que nos respetan. Fíjense, hermanos, bendigo a esos hermanos que lo respetan a uno como líder, pero no por eso nos vamos a engrandecer, no por eso nos vamos a inflar, como dice una palabra. Dice, aquí dice que el soberbio, que el arrogante, dice que se infla, se siente como un pavo real. Y entonces dice, ¿cómo vamos a decir que lo amamos y lo tratamos mal? ¿Cómo vamos a decir que lo amamos si no sabemos hablarle con gracia, con delicadeza? Ya no se pide, ¿será que puede? O por favor, sino que vaya y haga tal cosa. No, sino que aquello, mis hermanos, pidámosle al Señor, porque recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, bondad, benignidad. Entonces, mis hermanos, no demos lugar a la arrogancia. No demos lugar. Fíjense que algo que Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 7, versículo 20, le dijo, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino que lo que sale de él. Y muchas veces, mis hermanos, hablamos y lastimamos a las personas por nuestra manera de cómo hablamos. Quitémonos ya eso de que no es que yo así hablo, es que así es mi carácter. No, mis hermanos, si dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que se refleje el amor, que es uno de los frutos, que se refleje la caridad, es uno de los frutos, que se refleje la caridad, la bondad, porque es fruto del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, demos pauta a lo que conlleva ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Fíjense que yo le decía, ayer creo que comentábamos con los hermanos de visita, le decía yo, la verdad, le digo yo, Glaritas enfocó en sí que no vamos a dejar todo esto si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Una búsqueda constante, no una, como yo le decía a los hermanos, no solo porque yo ya soy más que el otro, porque yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, y todo el día, ¿qué hacemos? Pero yo me levanto temprano. Dice que los que madrugan, que los que temprano buscan al Señor, sí, está bien, pero ¿qué hacemos después de eso? Escudriñar su palabra. Dice, estar en una comunión constante con Dios. Una comunión constante. ¿Para qué? Para destruir esas amarras que todavía nos separan de Dios. Fíjense que yo me asustaba cuando leía todo esto y yo vi cómo enfocaba Dulcita el tema de la soberbia. Y la soberbia viene enlazada con la arrogancia, porque aquí miren, dice, los sinónimos de la arrogancia son la altanería, la altivez, la soberbia, el orgullo. Y entonces yo veía como ella lo enlazaba todo, pero fíjense que a mí me llamaba la atención, aquí en Jeremías capítulo 49, fíjense que dice que el Señor no le gusta los soberbios. El Señor dice que mira de lejos al soberbio, al altivo.
miren, es que el escudriñar la palabra del Señor, mis hermanos, a veces sentimos tan pequeña la Biblia, a veces la vemos gruesa, pero cuando la estamos escudriñando nos parece tan pequeña por todo lo que encontramos en ella, mis hermanos. Jeremías 49, capítulo 49, versículo 15, leemos, dice: porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, dice, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia, vamos a ver, sí, Jeremías 49, 15, Jeremías, sí, dice: he aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia, fíjense que aquí le estaba hablando a Edom. Dice acerca de Edom: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría fíjense, yo estaba leyendo bueno, pero voy a terminar de leer esto. Dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor desprecia. Aquí dice que Él desprecia al altivo, al soberbio, al arrogante. Aquí en Isaías capítulo 13 y versículo 11, mis hermanos, como dice el apóstol, todo es que corre el cronómetro y ya uno ya siente que ya no llega uno a lo que uno quiere compartirles. Dice aquí en el capítulo 13 de profecía sobre Babilonia, en Isaías capítulo 13 y versículo 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Fíjense que a mí me llamaba la atención este versículo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque dice a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no son hijos de Dios, los que no han creído en Dios. Entonces dice a los impíos. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios, mis hermanos, no debemos de tener toda esta clase de arrogancia, altivez, orgullo. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios. Y el mismo Jesús se hizo humilde por nosotros. Él mostró la humildad, él demostró la obediencia a su Padre, aún sabiendo que iba a muerte. Él obedeció, él le dijo: hágase tu voluntad, Señor. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos actuando, nosotros no nos damos cuenta qué estamos haciendo. Porque, no, yo solamente lo dije así, pero no nos damos cuenta cómo lo estamos diciendo, cómo lo estamos pidiendo. Y el Señor nos llama. ¿No cree usted que el Señor? Fíjense que yo estaba leyendo que Pablo les hablaba a las iglesias. A las iglesias. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que no eran a los del mundo. A los de la iglesia les decía: yo he visto la arrogancia, yo he visto la altivez, yo he visto cómo unos con otros se pelean, cómo unos con otros se levantan unos contra otros. Fíjense que aquí yo veía hacia aquí en Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice: por tanto, les dice aquí, Pablo le hablaba a los efesios, dice:
mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino que como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Miren, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Aquí no dice, cuéntenle la vida del otro al otro. No, aquí dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y yo estaba viendo, mis hermanos, que dice que todo lo que hay en lo que hay en nuestro corazón, hablan nuestros labios. Imagínense, mis hermanos. Y dice aquí, dando siempre gracias por todo, dice, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestros corazones, mis hermanos, siempre habite el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que lo que le pasó a Nabucodonosor fue de que él en un momento se le olvidó que la grandeza se la había dado el Señor. El poderío se lo había dado el Señor. El que lo había hecho rey había sido el Señor. Y se le olvidó. A él se le olvidó. A él, fíjense, es que regresemos a leer en Daniel capítulo 4 y versículo 31, mis hermanos. Dice que, yo me lo imagino, ¿verdad? Permítanme imaginarnos, porque gracias a Dios tenemos imaginación. Dice, el 4:32 dice, y de entre los hombres, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Dice, dice, el versículo 30, capítulo 4 y versículo 30 dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y de quién viene la fuerza, mis hermanos? Dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Él se glorió de sí mismo. Su ego estaba inflado, su ego estaba elevado. Se volvió un arrogante. Se olvidó que todo proviene de Dios, que todo viene de Él, mis hermanos. La fuerza, el querer como el poder, el querer como el hacer, viene de Dios. Y al rey se le olvidó. Y vino y entró el orgullo o sea, yo pienso que explotó lo que había en su corazón. Salió lo que había en su corazón, la soberbia, la arrogancia, la altivez, el ego, el decir miren, yo he hecho esto, yo soy tan grande. Recordemos cómo le pasó a Lucifer. El Señor le dio un lugar, le dio un privilegio. Y en un momento vino la soberbia a su corazón y perdió, mis hermanos, el estar ahí cerca de Dios. Perdió, mis hermanos, esa vida eterna, esa vida de maravillosa. La perdió por su arrogancia, la perdió por la vanidad de querer tener todo. No se conformó con lo que el Señor le había dado. Porque el Señor le dio poder, le dio autoridad, y sin embargo cuando la soberbia entró a su corazón, él quiso ser semejante a Dios. Mis hermanos, todo lo que tenemos,
todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que sabemos, lo que el Señor nos revela, cómo el Señor nos usa. Si usted profetiza, si usted predica bonito, si usted la palabra le fluye, es por la gracia de Dios. Es porque el Señor le ha dado esa sabiduría, porque dice que la sabiduría viene de lo alto. Aquí en Proverbios 8:13, mis hermanos, miren, es el tiempo, Dios mío. Proverbios 8:13 dice, 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Versículo 12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El rey Nabucodonosor no recibió el consejo que Daniel estaba dando. Le dijo, cuídate, rey. Yo lo había puesto en otra versión que decía, cuídate, rey, en la nueva traducción viviente. Daniel le dijo, cuídate, rey, de que no entre la arrogancia a tu corazón, la altivez. Cuídate, le dijo. Imagínense, le avisó. Y aquí dice, la sabiduría habitó con la cordura y halló la ciencia de los consejos. Dice que en el consejo está la sabiduría. No nos apartemos, pidámosle al Señor la sabiduría para no caer, mis hermanos, en esto, en la arrogancia, en la altivez, en el orgullo. Es que, como dice el apóstol, ¿verdad? Mi mayor orgullo es ser humilde. Ahí estamos pecando de orgullosos. El desprecio, el aquel que digamos, no es que ese hermano mucho, no. ¿Por qué? Si el hermano ha creído en el Señor, si el hermano ha entendido que sin el Señor no somos nada, él ha entregado su vida completamente al Señor, ha dado frutos de arrepentimiento. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, es que este hermano no muchito, no me cae muy bien? Es que, no, ¿quiénes somos nosotros? Si son hijos del Señor, ¿quiénes somos nosotros para despreciar a los hijos de Dios? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, cuidémonos pidámosle al Señor. Miren, ¿cómo se llama? En Santiago capítulo 4, versículo 5, 6. En Santiago capítulo 4 dice, ya voy llegando por ahí, creo que aquí lo tenía, no. Santiago capítulo 4, aquí está. 4 versículo, desde el 5 vamos a leer, dice, capítulo 4, 5 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los orgullosos. Dios resiste y le da gracia a los humildes. Acordémonos que el mejor ejemplo de la humildad, nuestro Señor Jesucristo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, mis hermanos, que tal vez no sé cómo, en dónde enlistar o poner el ejemplo de la arrogancia, pero fíjense que Jesús comparó la arrogancia con la, lo vamos a leer porque aquí dice en Marcos capítulo 7 y versículo 20, dice que él comparó la arrogancia, el orgullo, con pecados ahorita les digo, capítulo 7, versículos 20 y 23, dice, nada hay fuera del hombre. Desde el capítulo 15 dice,
nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Miren, la soberbia es sinónimo de la arrogancia. Y dice, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, es cierto cuando Pablo nos decía el pecado que habita en nosotros, mis hermanos. Por eso dice, la palabra dice que debemos hacer morir nuestro yo, ¿verdad? Para que Cristo crezca cada día, que menguemos nosotros, mis hermanos, y que crezca Él. Porque cuando estemos nosotros completos, llenos, ya no va a haber nada que contamine. Ya no va a haber cabida para la soberbia, ya no va a haber cabida para la arrogancia, ya no va a haber cabida para el orgullo, porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Es que, mis hermanos, fíjense que estos temas, como todos los demás temas que hemos podido compartir, son necesarios para nuestra vida. Fíjense que a mí me gustaba cómo Claritas enfatizaba, decía la necesidad de que nosotros anhelemos el Espíritu Santo de Dios. La necesidad, mis hermanos, es que yo me acuerdo una vez que estaba ministrando el apóstol y él decía, si usted no anhela el Espíritu Santo de Dios, anhelar. Pídale a Dios ese anhelo. No vea al Espíritu Santo como algo extraño. No vea al Espíritu Santo como algo ajeno suyo. No. Anhélelo, mis hermanos. Anhelémoslo cada día. No nos conformemos solamente con el hablar lenguas. No. Dice que debemos de querer cada día más y más para vivir como hijos de Dios. Debemos anhelar el Espíritu Santo de Dios. Fíjense, mis hermanos, que miren, yo estaba esperando desde hace 5 minutos y sentí que eran tan eternos los 5 minutos que me faltaban para conectarme, que ahorita, miren, mis hermanos, yo quisiera que el tiempo se alargara, pero pues no se puede y tenemos mucho que compartir. Pero miren aquí en primera de Pedro, capítulo 5, recordemos, mis hermanos, que nosotros como, no les vamos a decir viejitos a todos, ¿no? Que como maduros espirituales, mis hermanos, debemos de cuidar ese rebaño de semillas que están creciendo dentro de la iglesia. Nosotros, mis hermanos, seamos ya se los dejaron a cargo a fulano, a sutano. No, mis hermanos. Ayudémosles nosotros también, no queriendo quitarles el grupo a los hermanos, no, sino que ayudando para que ellos, los jóvenes vayan creciendo, también anhelando. Imagínense que si los jóvenes miran a los maduros, a los más maduros de la iglesia, peleando, contradiciéndose, hablando mal del otro, ellos que van a querer anhelar, ¿verdad?
Entonces, que seamos nosotros ese ejemplo, ese espejo donde ellos quieran reflejarse, donde ellos quieran decir, yo quiero ser como ese siervo, yo quiero ser como él, yo quiero predicar como él, yo quiero hablar como él, yo quiero profetizar como él, que los jóvenes vean y ellos también quieran. Vamos a leer aquí, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dijo Pablo, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios. Miren, aquí pongámosle nosotros, apacentad las semillas, el grupo semillas de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino que con ánimo pronto, dice, no como teniendo señorío sobre ellos. Miren, mis hermanos, sobre los que están, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, miren, mis hermanos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Miren qué gloriosa la palabra, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Miren la necesidad de la fe, mis hermanos. Dice, si alguien carece de fe, pídasela al Señor. Pidámosle fe al Señor, mis hermanos. Pidámosle fe. Dice, resistid, dice, cumpliendo, dice, ay Dios, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca, para que así a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, mis hermanos, que el Señor es tan grande en misericordia, que nos ha dejado, mis hermanos, aquí las instrucciones tanto para jóvenes como para ancianos, tanto para el que anhela como para el que todavía le falta. Fíjense que yo veía aquí en Proverbios capítulo Proverbios dice en Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Fíjense, mis hermanos, que al soberbio y al altivo el Señor desprecia, el Señor ve de lejos. Al Señor no le gusta, mis hermanos, que nos presentemos con un corazón soberbio, con un corazón. Acordémonos que dice que Dios está con los humildes, con los de corazón humilde, quebrantados de corazón.
necesitados de Él. Dice, en capítulo 13 de Proverbios y versículo 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Pidámosle al Señor sabiduría, mis hermanos. Pidámosle al Señor. Fíjense que un capítulo tan bonito, tan precioso, ¿verdad? Que hablaba Claritas al principio del tema que ella dio en Salmo capítulo 73, mis hermanos. Muchas veces nos ha pasado eso, porque humanamente a veces vemos, parece injusto, ¿verdad? Pero dice el capítulo 73 del Salmo, versículos 2 y 4, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco, dice, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, una prosperidad aparente, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Pero dice, su fin, mis hermanos, del soberbio, el fin del impío, el fin de todo eso es vanidad de vanidades, porque su fin es de muerte. Entonces, miren, mis hermanos, yo pienso que este tema no solo es bastante extenso, porque yo me recordaba cómo Dulcita nos habló del tema, y cómo nosotros podemos sacar tanto también de la palabra, pero pues lastimosamente el tiempo, mis hermanos, no nos ayuda muchas veces para que nosotros podamos entregarles todo lo que nosotros nos quemamos las pestañas para honrar al Señor. Y vamos a terminar, mis hermanos, con esta porción de la palabra en Salmo capítulo 138 y versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lo voy a leer aquí en una versión, en esta versión, mis hermanos, que yo lo estuve leyendo en varias versiones, y ahorita les voy a leer aquí en el mismo Salmo, pero en la versión Dios habla hoy, Salmo 138, versículo 6, ¿verdad? Dice, Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas, muestras tu gran poder y me salvas de los enemigos. Fíjense, este es el lenguaje actual. En la traducción viviente dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Fíjense, dice, aquí en la versión latinoamericana dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Y así, miren, mis hermanos, si nosotros lo vemos en diferentes versiones de la palabra,
dice que, miren aquí en el palabra de Dios para todos, dice, el Señor ocupa el lugar más alto, por encima de todos los demás, pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Fíjense, mis hermanos. Procuremos, mis hermanos, buscar, acercarnos al Señor. Acercarnos, y dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Recordemos que va a haber un tiempo en el cual vamos a necesitar esta palabra, en cuando vamos a necesitar que alguien nos hable, que alguien nos corrija, y nosotros no vamos a encontrar, mis hermanos. Pero en esta noche, mis hermanos, el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas, nosotros, este mensaje no es para los que están afuera, es para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos anhelando? ¿Estamos procurando ser hijos de honra para el Señor? Estamos procurando alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados, mis hermanos, que es llegar a la estatura perfecta del varón, de que nos dio el ejemplo de que se puede llegar a hacer la voluntad del que nos envió, del que nos escogió. Miren, mis hermanos, pero es que ¿qué más queremos? Si hemos sido escogidos para la gloria de su nombre. Dice que Él escogió lo peor de este mundo, porque Él no escogió a sabios, porque sabe que los sabios se engrandecen, que el que es sabio e inteligente cree que porque es estudiado tiene que estar ahí. No, el Señor escogió a los humildes, porque Él ama a los humildes, mis hermanos. Entonces, en esta hora, mis hermanos, yo le doy la gloria al Señor que nos ha permitido poder compartir esta palabra, mis hermanos. Guardémosla en nuestro corazón y pidámosle al Señor siempre la llenura de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque permaneces para siempre, Padre. Gracias, Señor, por esa palabra tan preciosa que siempre habla a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hogares, Señor, que abre sus puertas para recibir tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por nuestra casa. Gracias y misericordia, Señor, que nos has llevado, Señor, ahí, papito bello. Gracias, Señor, porque abriste esa casa, Señor, para que nosotros encontremos ese refugio. Padre, gracias, Padre, por cada uno de los que han venido y compartido tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Danos esa sabiduría, esa inteligencia que viene de ti, Señor amado, para que nosotros podamos ampliar estos temas, Señor, para que podamos nosotros inyectar, Señor, ese anhelo, ese deseo, Señor, de poder ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que siempre está al tanto de nosotros, Padre. Danos ese Espíritu, Señor, que nunca se aparte de nosotros, Señor. Que danos ese anhelo, Señor, de vivir en comunión contigo en todo momento, Señor, esa llenura del Espíritu Santo, Padre. Aquellos temas que faltan, Señor, por dar, que seas tú, Señor, que nos des esa sabiduría, Padre, que nos des, Señor, esa llenura para poderlos compartir, Padre, como a ti te agrada, mi Rey de Gloria. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, les quiero recordar nuestra semana de ayuno y oración, ¿verdad? Aprovechemos que hay descanso el día lunes, pues no sé para todos, ¿verdad? Pero los esperamos ahí, mis hermanos, y aquellos que tengan peticiones de oración, pues pónganlos en el chat y nos vamos a estar uniendo en oración a partir del lunes de las 10:30 de la mañana. Los esperamos, mis hermanos. Bendiciones, feliz noche. Nos vemos el domingo. Amén.